Recording in progress. Me fui y volví. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, le escucha. Sí, se le escucha. ¿Se cortó? Me reconecté. Sí. Bueno, entonces, todos deben verificar, si no, no van a cobrar, pero los acreedores privilegiados sí pueden. Otra vez. Esto está complicado. Estoy como ustedes con problemas de conexión. Esto demuestra que siempre las hay. ¿Me escuchan de nuevo? Sí, profe. Bueno, Profe. bueno, seguimos. Una pregunta de examen puede ser, ¿los acreedores privilegiados están exentos de verificar? No, tienen que verificarse, sí, siempre. ¿Qué puede ocurrir? ¿No? Puede ocurrir que cuando se presenta a verificar, que entre que lo suspenden y se presenta a verificar, que corre un plazo, ¿no es cierto? Y como ya estaba por rematar, el bien y es de importancia para la empresa, el concursado pida en el expediente al juez que se suspenda preventivamente la ejecución. ¿Para qué? Porque 90 días da la ley, ¿no? La posibilidad de suspenderla por 90 días, y entonces, bueno, por 90 días no va a poder ejecutarlo, pero porque hay una medida cautelar ordenada en el expediente, porque es la única forma de darle tiempo para que respire la empresa, ¿no es cierto?, el concursado. Si no, inmediatamente que verifica, le ejecuta los bienes y se queda, digamos, sin forma de continuar funcionando. Pero es una medida cautelar que durará 90 días. Lo demás es exactamente igual, todos deben presentarse a verificar. Es el principio fundamental. Lo pueden hacer en forma tempestiva, como decíamos, o puede ser por incidente, cuando es una verificación tardía, y la verificación tardía corre a partir del día siguiente que concluyó el periodo de verificación. O sea que si el periodo de verificación se establece en los 20 días, y esos 20 días significa que el 23 de junio venció el periodo de verificación, que es ante el síndico, el día 24 el acreedor se tiene que presentar al juzgado con abogado, con la firma de abogado, pagando los sellados, los estampillados, ¿no es cierto?, y haciéndose cargo de los gastos que va a incurrir, que significan las costas judiciales, que son los honorarios del síndico y los honorarios de su abogado. Y del abogado del deudor, porque el incidente se va a tramitar como si fuera un proceso ordinario, donde el acreedor peticiona que se le verifique el crédito y se le corre traslado, obviamente, al deudor con vista al síndico. El deudor dirá lo que tenga que decir, el síndico opina, y como el síndico ya no está dentro del periodo que tenía que recibir los pedidos de verificación, consecuentemente se le van a regular honorarios. ¿Cuáles son los inconvenientes de hacerlo por verificación tardía? Primero, esos gastos que le he dicho que tienen que correr con el pago de las costas y los sellados. Segundo, no
no va a participar del cómputo de las mayorías, no va a formar parte, es decir, su voto no va a ser evaluado para el cómputo de las mayorías, no vota. ¿Por qué decimos votar? Porque antes se iba a una asamblea y cada uno votaba, iba y personalmente decía por sí o por no y se le anotaba. Pero si lo miramos, bueno, en realidad es voto. O sea, porque si yo le doy mi conformidad o no le doy la conformidad para lograr las mayorías, no deja de ser un voto. Entonces, el acreedor tardío, el de verificación tardía, no, esa verificación, aunque esté resuelta, al momento que tengan que hacerse los acuerdos, lo que se tengan que analizar los acuerdos en el concurso preventivo, la propuesta que haga el concursado no va a incidir porque no tiene derecho a votar. Entonces pierde esa opción y pierde la opción del incidente de revisión, que es el que habíamos mencionado, que es el que le corresponde a los acreedores que se los declare admisibles o inadmisibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumplido el periodo de verificación, inmediatamente hay 10 días para que se presenten observaciones. ¿A qué? A los pedidos que han hecho los otros acreedores. O sea, pregunta de examen, las observaciones, ¿respecto a qué son? De las observaciones posteriores al periodo clausurado, una vez clausurado el periodo de verificación. ¿A qué pretenden? Las observaciones se refieren a los pedidos de los otros acreedores. Pueden ser observaciones que hace el propio deudor respecto a los créditos que se han presentado, los acreedores que se han presentado, o cualquier acreedor, porque lo que interesa es que el pasivo concursal se reduzca, ¿no es cierto? Haya menos deuda, porque si hay menos deuda, yo puedo cobrar con más seguridad. Entonces a todos les interesa, y ahí estaría la función de ustedes como asesores, por ejemplo, del acreedor, de ir y decir, presentarse en el juzgado, pedir los legajos, ¿no? Perdón, en el juzgado, en la oficina del síndico, pedir los legajos y analizar los créditos. Y pueden decir, bueno, miren, presenta un escrito y le dice, señor síndico, el crédito tal, tenga en cuenta que está prescripto. Es una observación muy importante. Tenga en cuenta que tal crédito se encuentra prescripto, porque es de fecha tal, y no hay ejecución iniciada, por ejemplo. O cualquier observación que signifique que el pedido de los otros acreedores pueda estar fraguado, pueda estar en connivencia o no con el deudor, porque aunque no sea lo habitual, es una posibilidad que ocurra de que el deudor, con amigos, conocidos, familiares, trate de incrementar el pasivo para lograr las mayorías. Entonces, ¿qué es la función si ustedes van a asesorar al acreedor? Y en este momento van a analizar, ¿y por qué les digo que piden el legajo? Porque cuando se presenta el concurso preventivo, ¿se acuerdan que dentro de los requisitos, que más o menos habíamos enunciado los más importantes, estaba el de agregar un legajo por cada acreedor que denuncia al deudor? Un legajo por cada acreedor, ¿no? Y se acuerdan que les dije, y tengan en cuenta, que si no cumple con todos los requisitos, no puede el juez abrir el concurso. ¿Sí? No se olviden de eso, aunque nos estamos volviendo en el tiempo, pero acuérdense, uno de los requisitos era el legajo. Estos legajos los va a llevar el concurso, el síndico, los va a tener ahí, le va a agregar a cada legajo, ¿no es cierto?, lo que conste que hayan pedido al presentarse a verificar. Y va a formar legajos con acreedores que no denunció el deudor, porque se pueden presentar muchos otros acreedores que el deudor no los denunció. Entonces es el síndico el obligado a armar esos legajos. Vamos a ir a verlos, vamos a analizar y vamos a observar. Después la ley le pide que el síndico informe al juzgado si hubo observaciones o no. Por ahí lo escuchaba el doctor Sánchez que decía, no sé, parece que no tienen confianza en la ley con los síndicos. No, yo creo que en realidad esto hace una transparencia para no molestar tanto después, ¿no es cierto? Porque estamos
de una actividad que es ante el síndico, nos vamos a la actividad que es en el juzgado. Entonces le aviso al juez que hubo observaciones, las tengo en cuenta o no las tengo, pero bueno, el síndico realiza su actividad, que su actividad es analizar uno por uno cada uno de los créditos, ver aquellos que a lo mejor considera que no están debidamente documentados o sospechosos, pide autorización al juez para ingresar y ver los libros de las empresas de la acreedora, no necesita permiso para ver los libros de la concursada, va cuando quiere, a la hora que quiere, o por supuesto, ¿no es cierto? No es que tenga las llaves para entrar, sino que va a ir en horario habitual que esté abierto, y va a pedir todo lo que necesite para ver si está documentado ese crédito o no. Por eso es una tarea trascendente en ese momento, muy, muy importante la del síndico, muy importante, porque va a asistir al juez con lo que el juez no puede hacer. ¿No es cierto? El juez no puede analizar los créditos, no sabe de contabilidad, no entiende de los libros contables, no entiende, entonces lo asiste, le presta colaboración en esto que el juez no sabe. Y es, además de muy importante, es una etapa donde se tiene que demostrar la ética profesional. Y yo lo remarco siempre. Cuando les explico a los alumnos que van a ser síndicos, que tengan la cautela, ¿no es cierto?, de entender que más allá de que se lo llame órgano o funcionario, está cumpliendo funciones, ¿no?, junto al juez, y tiene que actuar como el juez. Tiene que ser objetivo y tiene que ser imparcial. Y para ser objetivo e imparcial se tiene que olvidar por completo de todo subjetivismo y de toda emoción. No es el caso, y no puede darse el caso del síndico que diga, pobre tipo, estaba con problemas de salud, se le murió la mujer, hablemos de una empresa chica, ¿no es cierto?, por decirle, le vino el tema de la pandemia, y ahora justo uno solo de los acreedores, el banco tal, supongamos, está inflexible, le va a votar en contra, terriblemente inflexible, ese crédito decide la suerte de las mayorías. Bueno, lo declaro inadmisible, ¿no? Lo declaro inadmisible, total, igual va a cobrar, y así este pobre deudor puede salir adelante. No, y eso no puede ser, más allá de que no va a haber perjuicio porque igual va a cobrar, porque va a ejercer las acciones que le corresponden para poder cobrar. Lo cierto es que se constituyó en director de algo, o en el decisor de algo que no le corresponde. Porque más allá de que le dé lástima, no le dé lástima, y que piense de que tiene el deudor todo el derecho del mundo para poder querer sanear la situación, no es algo que le corresponde al síndico, es algo que le corresponde a los acreedores. Los acreedores son los que van a resolver, decidir la suerte del concurso, y son los acreedores quirografarios. Entonces, los acreedores quirografarios van a decidir la suerte del concurso. No puede el síndico, no puede el juez inmiscuirse en una actividad que no le corresponde. Hay que ser muy cautelosos en esta cuestión, pero bueno, no es algo que les compete a su función, pero es una forma de que sepan que cada uno tiene su rol, y cada uno lo tiene que cumplir adecuadamente para que así, ¿no?, todo este escenario, ¿no?, esta puesta en escena, esta obra de teatro, se desarrolle adecuadamente y termine como corresponde. Porque cuando uno invade los espacios o los roles de los otros, ¿no es cierto?, y ejerce funciones de los otros, ¿qué es lo que ocurre? Y se torna arbitrario, ¿no es cierto? La situación es arbitraria. Por eso está el juez, para ordenar. El juez lo único que hace es ordenar y dirigir el proceso. El juez ordena y dirige el proceso, nada más. El síndico colabora con el juez, con la función que es contable, o sea, también ordenar y dirigir el proceso para que concluya. No puede salirse de ahí. Son ustedes, los licenciados, que pueden estar de un lado o del otro. Ustedes pueden estar del lado del deudor, ustedes pueden estar del lado del acreedor, y entonces, según la posición y el lugar, o ayudando al síndico cuando corresponda, cuando vayamos a la quiebra, por ejemplo, y entonces, según la posición que ocupen, ustedes sí pueden ser subjetivos, porque ustedes van a defender los intereses del deudor o van a defender los intereses del acreedor, cosa que no le corresponde ni al síndico ni al juez. Depende del rol que tenga que desempeñar, y también, aprovecho para decirles, ocupen los espacios que le corresponden.
No dejen que se los ocupen otros. Ocúpenlos ustedes. Pues en la medida que ustedes ocupen el lugar que les corresponde, no van a ser invadidos o dejados de lado. Porque todo lo que no se ocupa, ahí otro viene y lo agarra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos por etapas. Ahora le decimos, ¿estás con el acreedor? Bueno, analiza si hay que hacer observaciones, porque hay que reducir el pasivo para que pueda cobrar más. Entonces, no tiene por qué ir el abogado, es una función de ustedes. Capaz que el abogado puede ayudar, ¿no es cierto?, en cuanto a lo jurídico, pero ustedes tienen que saber que acá, en el análisis, ay, por Dios, en el análisis que estamos haciendo de tratar de reducir el pasivo, o que por lo menos el pasivo se corresponda con la realidad económica y jurídica del caso, entonces ejerzan las facultades que la ley les establece y hagan ese control. ¿Saben por qué es bueno ejercer el control? Porque el crédito que no haya sido observado y que el síndico lo admita como lo pidió el acreedor, se declara verificado. Y si es verificado, hace cosa juzgada, quiere decir que no se lo modifica. El crédito no observado se lo declara verificado. Y entonces, respecto a ese crédito, no pueden decir nada. Ahora, si ustedes lo observaron, ya no lo puede declarar verificado. ¿Cuál sería la opción? A ver, ¿quién me la dice? Hay tres opciones, ¿no es cierto? Después de que el síndico concluye con el análisis de cada uno de los créditos, hace un análisis uno por uno y presenta lo que se llama el informe individual. Importantísimo, fundamental, pieza fundamental. Ese informe individual es el que va a dar lugar a la resolución del artículo 36, que por aquí me estaban pidiendo que les hable un poco de eso, ahí llegamos. Entonces, el síndico dice, aconseja, sugiere. El acreedor pide, el síndico aconseja, sugiere, y el juez decide. Miren cómo son verbos diferentes. Ustedes saben que cada verbo es una acción diferente. Yo, acreedor, pido capital y privilegio. Si no pido privilegio, se considera que renuncié. Ojo, ustedes saben que hay un principio, lo vieron en el derecho civil, que el silencio no es ley, salvo si la norma sí lo establece. La obligación de pronunciarse al respecto. Bueno, en este caso está específicamente establecido. Si no pide privilegio, se supone que renunció a él. O sea que, si yo voy a asesorar al acreedor, le tengo que ser muy cauteloso, que en el escrito, porque no tiene que hacerlo el abogado, lo hacen ustedes, pido tanto de capital, tanto de intereses con tal privilegio. Si no lo pido, estoy renunciando. Y además ustedes tienen que ser los que se ocupen de otorgarle al deudor, en ese escrito, armarlo de forma tal que además del pagaré, el cheque rechazado, o lo que fuere, le agregue todo aquello que pueda demostrar la causa de ese crédito. Porque si no me lo pueden declarar inadmisible, porque el crédito el documento incausado, ¿no? Un pagaré, un cheque, los títulos de crédito que circulan sin causa, no son admitidos así para una verificación. Entonces tendré que decir que corresponde a la cuenta corriente mercantil, la cuenta corriente que tenía con el proveedor, o por la entrega de mercaderías, y aportar la prueba y ofrecer los libros donde se basa, todo lo que podamos, todo, no escaseen, no entren a pelear si cuando la ley dice probar y demostrar es lo mismo, no es lo mismo, no se arriesguen, vayan a probar para evitar la declaración de inadmisibilidad. Todo lo que pueda demostrar que el crédito es cierto, que no lo estamos fraguando, es lo que ustedes tienen que poner en el escrito donde van a ir a verificar. Detalle que no tiene que olvidarse ningún licenciado, porque son ustedes los que lo tienen que hacer.
Entonces, el abogado le va a decir, sí, te presenta tal, le va a hacer el escrito, fulano de tal solicita tanto, listo, y capaz, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene su especialidad, no tiene por qué estar tan al tanto de que si no tiene la precaución de demostrar, tomémoslo como probar, la causa de ese crédito, puede declararse inadmisible. Así que sean cautelosos con sus acreedores, con sus clientes cuando sean acreedores. Bien, el síndico analiza cada uno de los créditos, aconseja y el juez decide. El juez tiene 10 días después que le presentan el informe individual. Y el juez tiene 20.000 expedientes, 100.000 en trámite, y además no tiene acceso a la documentación, ni tiene interés en saber qué es lo que pasa con ¿cómo se llama? Con las cuestiones contables, porque para eso está el síndico. Entonces, en la mayoría de los casos, no digamos todos, el juez resuelve lo que el síndico dice. Por eso es importante que se agregue al expediente, que el síndico informe en el expediente que hubo observaciones. Porque si yo observé y el síndico no avisó, tengo que presentarme en el expediente y decir yo y presente una observación. Es importante. ¿Por qué? Porque si el crédito, como les digo, lo que pide el deudor, el acreedor, más lo que el síndico aprueba y no hubo observación, el juez lo único que puede hacer es verificar, declarar verificado. No hay otra opción. Ahora, cuando hay una diferencia entre lo que pide el deudor, lo que opina el síndico, o se hace lugar a la observación, o hubiera alguna diferencia con lo que opina el juez, porque el juez puede opinar diferente a lo que opine el acreedor, entonces los créditos se declaran admisibles o inadmisibles. ¿Sí? Entonces, esa resolución del artículo 36 es trascendente. Pongan, artículo 36, resolución de verificación. Resolución de verificación. Subráyenlo. ¿Cómo puede declararse los créditos? Verificados, admisible, inadmisible. ¿Cuál es la diferencia entre admisible e inadmisible? El admisible es cuando admito algo, pero menos de lo que me pidieron. Inadmisible es cuando no admito lo que me están pidiendo. Directamente no lo admito, ¿no es cierto? Bien, después que ponen verificado, admisible, inadmisible, hagan una llave, y a verificado y admisible, háganle una rayita, ¿cómo se llama? Una flechita, y pongan pasivo concursal. ¿Sí? Ese es el pasivo concursal a los fines del cómputo de las mayorías. Porque para poder ofrecer determinada propuesta para negociar, tengo que saber con quiénes tengo que negociar y por cuánto monto, cuánto es el monto. Como consecuencia de lo cual, en algún momento, por seguridad jurídica, se tiene que congelar el monto que va a ser por el cual yo tengo que negociar como deudor. Entonces, verificados y admisibles, los únicos que se van a tener en cuenta a los fines de la mayoría. O sea, pasivo concursal a los fines del cómputo de las mayorías. Ahora hagan otra flecha de otro color. Admisibles e inadmisibles son los créditos susceptibles del recurso que se llama, que se tramita por incidente, y algunos dicen no es un recurso porque se hace por incidente, pero en realidad es un recurso, ¿no? Recurso de revisión, que anoten, admisibles e inadmisibles, incidente de revisión o recurso de revisión. ¿Por qué es recurso de revisión? Porque lo revé el propio juez. ¿Y por qué tramita por incidente? Tramita por incidente porque hay amplitud de prueba. O sea, a mí me declararon inadmisible, antes habíamos dicho Banco Macro, ¿no? Me declara inadmisible. Entonces inicio dentro de los 30 días, ojo que es un plazo a tener en cuenta,
desde la resolución de verificación, hay 30 días para que se presente, perdón, 20 días para que presente el incidente de revisión, 20 días hábiles. Bueno, voy y al día siguiente, ¿no? Me presento con todo. Hay que ofrecer la prueba, presentar la prueba que ya tenía y ofrecer más pruebas, porque me lo rechazaron con eso. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente se hace? Se pide pericia contable, porque una pericia contable es lo que va a demostrar, o bueno, si el síndico consideró que no estaba debidamente probado por tal motivo, lo que yo tengo que atacar es el motivo por el cual el síndico consideró que no. Y como es incidente, se le va a correr traslado al deudor, al concursado, al síndico también, se va a pronunciar ahí, y va a resolver el juez, pero ya no dentro de los 10 días y que tenía que analizar los 1000 pedidos de verificación, ¿no? que estaba informándole el síndico. Ya ahora tiene el plazo para dictarlo una resolución. La resolución que se dicta en el incidente o del recurso de revisión sí es apelable, pero no hay apelación directa. Esto, chicos, también es tema de pregunta de examen. Sobre lo que se resuelva en la resolución de verificación, que es la del artículo 36, no hay apelación directa a la Cámara. No hay. Sí hay posibilidad del incidente de revisión, y la sentencia en el incidente de revisión sí puede apelarse a la Cámara. O sea que ahí estaría el tema que decíamos, que en el verificante tardío se pierde la oportunidad del incidente de verificación. ¿Por qué es importante esta oportunidad? Porque el incidente de verificación, el juez, con tiempo y con mucha prueba, revé lo que dijo un poco a las apuradas. Sí tiene la posibilidad en el incidente de verificación tardía de apelar, porque tendría los mismos efectos que la resolución del incidente de revisión, pero perdió la oportunidad de que el propio juez lo vea y gane tiempo. Bien, aquí me dice, repetir lo de pasivo concursal. El pasivo concursal, a los fines del cómputo de las mayorías, es el que se determina en la resolución del artículo 36, que es la resolución de verificación, declarando verificados y admisibles. Se toma los verificados y admisibles para el cómputo de las mayorías. Ese es el pasivo concursal con el cual se va a negociar. Todo lo otro que puede surgir por las verificaciones tardías, puede surgir de los incidentes de revisión, que puede haber muchos, porque normalmente sobre los admisibles e inadmisibles todos interponen recursos de revisión. Todos esos, aunque cobren, no participan en el cómputo de la mayoría. Y como el resultado, si se homologa la propuesta y logra el acuerdo preventivo, se aplica a todos los acreedores, ¿no es cierto? Tenemos un pasivo concursal a los fines del cómputo de la mayoría y otro pasivo concursal diferente porque está con todos los acreedores. Por eso, en el informe general, que es el otro informe que presenta el síndico, cuando habla de la empresa, acuérdense que cuando se presentó dijo, esto es lo que tengo, este es mi activo, este es mi pasivo, estos son mis deudores, tengo estas ejecuciones, tengo estos, lo he evaluado en tanto y tiene que firmar el contador y demás. El síndico dice, analiza lo que dijo al presentarse el deudor, puede coincidir en todo, a lo mejor no, porque para evaluar le pide la ley que lo haga indicando los índices, los criterios de evaluación. ¿Qué criterio tomó para la evaluación? Y el síndico puede decir, no, sobrevaluó los bienes del activo, porque no tuvo en cuenta el transcurso del tiempo, con la amortización por el transcurso del tiempo, por ejemplo. Puede decir, aumentó el pasivo, es decir, analiza lo que dijo el deudor cuando se presentó, más todo lo que ha pasado con la empresa. Y ahí es donde informa cuántos acreedores no se presentaron todavía, cuántos incidentes de verificación tardía hay, ¿no? Cuántos
han iniciado sus pedidos, han presentado sin que haya sido denunciado por el deudor, y entonces, frente a todo lo que, ¿no es cierto?, ve actualizado a ese momento, en el informe general también le va a decir al juez si la propuesta de categorización que ha hecho el deudor parece razonable o no parece razonable. Por eso vean ustedes que dos momentos importantes para la sindicatura: informe individual, informe general. En un caso analiza crédito por crédito, cada uno de los acreedores; en el otro analiza la empresa, tal como está ahora, porque también puede haber ocurrido algo, puede haber muchos acreedores post-concursales. Y ustedes dirán, sí, no tiene nada que ver con la negociación. No, porque los post-concursales no entran para la negociación, pero sí entran para la capacidad de pago. Si hay muchos acreedores post-concursales, pero en un momento, parece que se me desenchufó la batería. Perdón. Listo, lo único que falta es que se desconecte de nuevo. Bueno, la incidencia de los acreedores postconcursales es importante, como les decía, porque incide en la capacidad de pago. Entonces, todo esto se analiza en el informe general. Y también en el informe general el síndico va a pronunciarse sobre la fecha de inicio de la cesación de pagos. Puede haber dicho el deudor, bueno, a mí me clausuraron el negocio tal día, y desde ahí considero que entré en cesación de pagos, y el síndico dice, no, le clausuraron ese día, pero hace un año, cuando empezó vendiendo a precio ruin, o cuando contrajo un préstamo con intereses excesivos, o cuando renegoció por cuarta vez con la FIP las deudas. Bueno, desde ahí ya empezó la cesación de pagos. ¿Tiene incidencia en el concurso preventivo? No, no tiene ninguna incidencia. Solamente lo dice el síndico en este momento, porque es algo que es un dato de importancia para el supuesto que el concurso fracase y termine en una quiebra indirecta. Porque en la quiebra indirecta, la fecha de inicio de la cesación de pagos es importantísima para fijar el periodo de sospecha. Ahora no, ahora lo dice y nada más. Sí, gracias a Dios, todo termina bien y levanta el concurso, cumple y demás, no pasa nada. Si quiebra, la situación es diferente. Por eso siempre hay que tener en cuenta que cada concurso preventivo tiene la posibilidad de derivar en una quiebra indirecta. Y por eso hay que ser cautelosos siempre en cada uno de los pasos. Para marcar como espacio en el tiempo, nunca lo que ocurra hasta el periodo de exclusividad, la sanción nunca va a ser la quiebra indirecta. La quiebra indirecta como sanción aparece recién cuando ya en el periodo de exclusividad el deudor no presenta una propuesta de acuerdo. Entonces ese es el primer caso de quiebra indirecta. No presentar la propuesta de acuerdo, no lograr las mayorías, que se haga lugar a una impugnación en la homologación, que se declare la nulidad de la homologación, que no cumpla después de homologado, ¿no es cierto? Entonces esos son los supuestos que van a determinar una quiebra indirecta, que lo vamos a ver después, porque es el tema de materia de quiebra. Pero en cuanto al artículo 36 que les preocupaba, creo que, a ver, ¿sabe qué? Cuando me desconecté, las preguntas me quedaron arriba. Eso es lo que, repítanme, porque se me borraron los mensajes. Había dos preguntas más que no las puedo ver. Tengan bien centrado, o sea, tenemos el artículo 11, presentación en concurso, el 14, resolución de apertura, 36, resolución de verificación. Ese 36 va a determinar con créditos verificados y créditos admisibles el pasivo concursal a los fines de las mayorías. Además,
da la opción para los admisibles e inadmisibles de que planteen el incidente de revisión. Si no se inicia, no se plantea el incidente de revisión, no puede apelar. No hay apelación directa. Concluido este periodo de verificación, ¿qué es lo que viene? El periodo de negociación. ¿Por qué? Porque cuando ya sé cuál es el monto con el que yo tengo que negociar, empieza lo que se denomina periodo de exclusividad, ¿no es cierto? Que en los términos legales se calcula desde la resolución que el juez acepta o no, declara, acepta o no la propuesta de, ¿cómo se llama?, de categorización, ¿sí? Desde ahí se computan, son 90 o 120 días, no hay más, o sea, en realidad no, son 90 días, hasta 90 días, el máximo que se lo puede prorrogar porque veníamos de periodos muy largos para la negociación. Entonces ahora se fija un límite que es hasta 90 días. Se lo puede ampliar, pero no más de 90 días. Se lo puede establecer en 30 días y se lo puede ampliar, pero nunca más en los 90 días. 60 más 30. En ese periodo de exclusividad, ustedes dirán por qué se llama de exclusividad. Se llama de exclusividad y no de negociación, porque es un periodo donde solamente el deudor, él solo, puede negociar con sus acreedores. Porque hay otro supuesto que es en el salvataje, que no sé si lo veremos, pero a mí me gustaría darlo, pero bueno, veremos con los tiempos, el salvataje de la empresa o el cram down, donde antes de quebrar se da la oportunidad de que la empresa recepte interesados para negociar, para hacerse cargo de la empresa que está concursada y negociar este pasivo con los acreedores. Entonces ahí negocia el deudor con otros, que son terceros. Por eso se le llama periodo de exclusividad. Cuando nosotros copiamos la ley de Estados Unidos, primero la copiamos parcialmente y no teníamos el cram down. Cuando después se le agregó el cram down, ahí nos damos cuenta de por qué se llama exclusividad. Pero el periodo de exclusividad ustedes lo tienen que tener como periodo de negociación. Sean prudentes y tengan en cuenta, la ley determina que en ese periodo es la negociación. ¿Pero por qué? Porque en ese periodo se tienen que agregar al expediente las conformidades que el deudor va obteniendo. Pero si nos ponemos del lado del deudor, y ustedes son los asesores del deudor, que está concursado, esa negociación, que es una conversación, que es una charla, que es ir viendo cómo el feeling, ¿no?, de cada uno de los acreedores, la tienen que hacer ustedes, y desde mucho antes. Pues no pueden esperar a que al momento que se determine se acepte o no la categorización, al momento que se determine con quién tengo que negociar y les inicie el plazo al deudor para proponer propuestas de categorización, ya no pueden hacer una categorización adecuada si no tienen en cuenta qué tipo de reacción van a tener con los acreedores que tienen. O sea, ya tienen que tener la estrategia, ¿eh? Sepan ustedes que son procesos donde hay periodos de estrategias diferentes. Entonces, tienen que ponerse, y van a ser ustedes, yo ayer en la clase que les daba a los chicos del sur, les decía, son ustedes los que tienen que ir a hablar. Son ustedes los que tienen que hablar con los acreedores para saber, para intuir cuál va a ser la reacción, para tener en cuenta y para hablar, primero hay que saber hablar, ¿no? Y además hay que ser francos, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar con la verdad y con franqueza y con seguridad ya va a quitarle, digamos, esa valla del acreedor enojado porque no le pagan. Entonces ustedes vayan con sinceridad, expliquen la situación en la que está, no vayan a dar lástima, pero díganle con sinceridad, esto es lo que podemos, no podemos ofrecer más, porque si ofrecemos, todavía no es en el expediente, lo están hablando ustedes, porque ustedes son licenciados y están asesorando al deudor. Entonces, tienen que ir hablando con los acreedores, tienen que ir diciéndole, esto es lo que creemos que podemos ofrecer, porque si no vamos a quebrar. O sea, siempre el miedo a la quiebra, para que haya
no digamos, no es una amenaza, pero mostrarle algo que todos saben, en la quiebra van a cobrar menos, ¿no es cierto? Entonces, decirle, no te puedo ofrecer más porque te estaría mintiendo, ¿no? Pero en la empresa hemos organizado así, hemos reorganizado esto otro, hemos abierto líneas de producción, hemos reducido gastos, estamos trabajando, estamos modificando errores que se pueden haber cometido. No imputen solamente al problema económico general, ¿no? Porque eso lo saben todos, o sea, no hagan hincapié en eso, sino traten de mostrar qué es lo que están haciendo para salir adelante con estas circunstancias que todos conocen. Y hablen con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no van a poder proponer una categorización si no conocen, primero, el tipo de acreedores que tienen, la reacción que tiene cada uno, con quién pueden contar para el voto favorable, con quién no. Porque si bien la categorización se hace en base a pautas razonables, quiere decir que se tiene que categorizar. Los efectos principales de la categorización es la oportunidad de que ese deudor ofrezca propuestas diferenciadas. Es decir, a una categoría le ofrezco más y a otra categoría le ofrezco menos. ¿Por qué? Porque no todos los acreedores son iguales. Hay algunos que son apremiantes y hay otros que son más concesivos. Entonces, bueno, puedo categorizar. La ley, para que yo pueda ofrecer distintas propuestas, la ley me da la facultad, que no es obligación, facultad de que yo categorice. Pero esa categorización no tiene que tener como finalidad neutralizar el voto de un acreedor, o de dos o de tres. Porque el derecho a votar, el derecho a decidir, lo tienen todos y no se lo puede quitar ni el síndico, como habíamos dicho antes, ni ahora el deudor al categorizar mal. ¿Qué pasa si se encuentran de golpe con que van a categorizar y no conocen a los acreedores? No lo van a saber hacer bien. No le van a poder aconsejar bien al deudor. Para poder aconsejarle sobre la categorización tienen que saber, primero, haber hablado con los acreedores, saber qué tipo de acreedores tienen, y después analizar, porque si categorizar significa que aumento las mayorías, entonces habrá que tener cautela. ¿Qué quiere decir? Cuando yo categorizo, tengo que lograr en cada categoría las mayorías. Es decir, ya no es una mayoría de todos, sino en cada categoría. Supónganse que son 5 categorías, y entonces es muy factible que las mayorías se empeoren. ¿Por qué? A ver si alguno se anima a decirme cómo son las mayorías. ¿Qué significa? ¿Cómo es la doble mayoría que se exige para el cómputo en el concurso de la conformidad de la propuesta? A ver, uno que me lo diga. ¿Ninguno lo leyó? ¿Ninguno lo vio? A ver, acá me están poniendo 2/3. ¿De qué? Profe, era del capital y Gastón. de los... 2/3 del capital, pero ¿qué significa? O sea, hay algo antes que dice una mayoría que implique los 2/3 del capital. Mayoría absoluta Era la de mayoría acreedores absoluta de acreedores. Que signifiquen los 2/3 del capital. O sea, la mayoría, más del 50% de los acreedores, que signifiquen los 2/3 del capital. Si tengo 4/5 del capital, pero no tengo la mayoría absoluta de acreedores, no. O sea, es una mayoría doble. La mayoría, el más del 50% de los acreedores, que signifiquen los 2/3, las 2/3 partes del capital. Bueno, eso es global. Hago una sola propuesta, listo. Pero si yo categorizo, esa mayoría la tengo que tener en cada una de las categorías. Y por supuesto, imagínense que si en una categoría hay 3 acreedores, en otra hay 5, en otra hay 7, entonces voy a necesitar 3 en uno, a ver si hay 3, necesito 2. Si hay 5, necesito 3, ya son 5. Si hay 7, 4, ya son 9.
Y resulta que si tomamos sobre el total, no son 9 la mayoría. ¿Entienden a qué me refiero? O sea, decidir la categorización implica la gran posibilidad o la gran ventaja de hacer propuestas diferenciadas, pero el posible perjuicio de que empeoremos las mayorías, porque esa mayoría se tiene que dar en cada una de las categorías. La ley habla de razonabilidad para categorizar, razonabilidad. Y la razonabilidad para categorizar puede ser, por ejemplo, dividirlo por el monto del crédito, o sea, hasta 1 millón, de 1 millón a 5, de 5 a 10, por ejemplo, o separarlo según la calidad del acreedor, por un lado los proveedores, por otro lado los acreedores financieros, es decir, por otro lado los acreedores laborales, es decir, si se categoriza, siempre tiene que haber una categoría para los acreedores laborales quirografales. ¿Por qué puede haber acreedores quirografales laborales? Porque pueden renunciar a su crédito, perdón, a su privilegio. Que acá, dice, profe, ¿se hace acuerdo con empleados o no con condición de prioridad? Los empleados, Gastón, tienen, o sea, los acreedores laborales tienen privilegio especial y general, tienen doble privilegio. Entonces son acreedores privilegiados y entonces no incidirían sobre la decisión del concurso porque no se lo computa a los fines de la mayoría. Pero, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta la prioridad de la ley respecto al conservar la empresa, mantener la empresa y la fuente de trabajo, se otorgó la posibilidad de renunciar al privilegio también a los acreedores laborales, privilegio que era irrenunciable. Con lo cual se discutió mucho, se habló en su momento, los laboralistas decían, perdemos tanto tiempo que hemos luchado por estos beneficios y ahora los perdemos, y en realidad hablaban de más sin tener en cuenta, y siguen hablando de más, los que así opinan, porque hay algo muy fundamental. Si el concurso fracasa, los acreedores laborales que renunciaron al privilegio lo recuperan. O sea que no hay ningún perjuicio, en absoluto. No hay perjuicio. ¿Qué pasa con el tema de por qué es bueno que se les haya dado la posibilidad de renunciar al privilegio? Porque son los principales interesados en conservar la fuente de trabajo. O sea, si ellos participan y con eso las mayorías se obtienen, son ellos los directamente beneficiados, mantienen su trabajo. Y si saliera mal y la empresa va a quebrar, lo recuperan el privilegio. O sea que no hay ningún perjuicio, al contrario. Aquí, Emilio, vos me estabas hablando de las categorías. La posibilidad de categorizar, ¿no es cierto? La ley te dice, se pueden hacer propuestas diferenciadas si hay categorías, si se categorizan los acreedores. Si no, no. Si no, tenés que hacer una sola propuesta, ¿de acuerdo? ¿Cómo las dividís? No interesa, pero tiene que ser razonable. Es decir, dividirlo en forma razonable significa que no neutralice el voto de alguien que sé que me va a votar en contra. No mezclar, por eso yo le decía, si es por monto, una categoría está bien, la otra por calidad está bien. Si dividimos por monto, las categorías está bien, si dividimos por la calidad de los acreedores, o el título, ¿no es cierto?, porque unos son proveedores, el otro es financiero, está perfecto. Lo que no podemos hacer es mezclar y poner dentro de la categoría, por ejemplo, así burdamente, en la categoría que tengo por monto, a uno que tendría que estar en otra categoría, que tendría que estar, supongamos, en la de acreedor financiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese caso lo que yo estoy haciendo es tratando de neutralizar el voto. Entonces, lo que el juez hace frente a una propuesta de categorización del deudor es o la aprueba o no la aprueba. ¿Aprueba o no la aprueba? Lo que no puede hacer el juez es modificarla. Yo les contaba ayer, también creo que fue a los chicos del Rosario, que en una oportunidad un juez modificó, porque
teorías que avalan la posición de que la pudiera modificar, minoritaria, muy minoritaria, por eso no se las quiero ahondar, pero ¿qué hizo? Agarró y sacó ese acreedor que estaba mal puesto y lo puso en la categoría que correspondía. O sea, esa es la modificación que hizo. Lo que no puede hacer un juez es crear una categoría, porque eso es facultad privativa, exclusiva del deudor. Tanto es así que imagínense las consecuencias que podrían derivar si el juez le cambia, le modifica la categorización, no obtiene las mayorías y quiebra. Entonces, por eso cada uno en su rol. Si tomamos en cuenta el rol que le corresponde a cada uno, el juez debe dirigir, y en este caso aprueba o no aprueba, para continuar. ¿Por qué tiene que salir esa resolución? Si no, supongamos que no categorice, el juez saca una resolución, ¿no es cierto?, diciendo que de acuerdo a las constancias del expediente, los acreedores se dividen en quirografarios, privilegiados, con privilegio especial y general, porque son las categorías legales, ¿no es cierto? Y a partir del día de la fecha se fija el plazo de exclusividad en el término de 30 días que correrán a tal. ¿Para qué tiene que salir esa resolución? Para que corra el plazo de exclusividad. Si categoriza, dice aprobar, si hay una categorización, aprueba o no aprueba la categorización presentada por el deudor a fojas tanto. Más que eso no. El síndico es el que le va a decir al juez, de acuerdo a lo que él sabe, por todo lo que sabe contablemente, si esa propuesta de categorización es razonable o no. Porque él es el que va a saber si se está intentando neutralizar un voto. Un acreedor, digamos. Porque un acreedor es importante en el cómputo de la mayoría por acreedores. Las consecuencias, como digo, las tiene que asumir el que tiene la facultad. No puede ser asumidas bajo ningún punto de vista por el juez, que lo único que tiene que hacer es controlar. Entonces, o aprueba o no aprueba. Si no aprueba la categorización, bueno, tendrá que presentar una propuesta única. No podrá hacer propuestas diferenciadas. Por supuesto, en el expediente. Ustedes me dirán, yo conozco casos que afuera del expediente le han ofrecido, sí, eso puede ocurrir. Eso ocurre siempre, a veces pasa, ¿no es cierto? El tema es ver qué es lo que ocurre y si en algún momento puede cumplir o no. Puede ocurrir. Ustedes, desde el lado del deudor, se tienen que concientizar y poner muy, muy al tanto de cómo van a ir votando, de cómo están pensando dar la conformidad o no, de lo que aceptarían, porque si ya tienen grupos armados que aceptarían una quita y otros que aceptarían una espera y otros que aceptarían otro tipo de propuesta, entonces ya pueden ir tratando de formar categorías en base a las mayorías, porque ya saben que las mayorías las van a obtener. Por eso les digo, si bien en el periodo de negociación en el expediente el de exclusividad, es para presentar las conformidades, primero para presentar la propuesta, ¿de acuerdo? Y después para presentar las conformidades, para hacerlas, para presentar al expediente y hacerlas públicas en el expediente. Pero ustedes, asesorando al deudor, mucho antes tienen que haber empezado a hablar. Tienen que haber hablado, tienen que haber conversado, tienen que haber planteado, y chicos, aprendan a hablar, aprendan a convencer. Ustedes son asesores, y si van a querer intervenir en esto, que es una gran fuente de trabajo, una muy importante fuente de trabajo, y si se destacan, pueden ser especialistas en esta situación, y son épocas, como yo les decía, donde lamentablemente estamos en una situación crítica y caótica económica, ¿no? Desde el punto de vista de la realidad económica. Pero bueno, la fuente de trabajo se va a agrandar para algunos, porque con tantos procesos de concursos, de quiebras que pueda llegar a haber, entonces hay una gran actividad por parte de los que tienen que trabajar en ese escenario. Y ustedes como asesores, si se destacan, van a tener la posibilidad de una amplitud muy grande de trabajo,
un campo de trabajo grande, pero sepan hacerlo. Entonces vayan preparándose, no dejen ir al deudor a hablar con los acreedores, y no dejen que lo haga el abogado, si no es tarea del abogado. ¿Por qué va a ir el abogado de la empresa, que es el que tiene que hacer el escrito de presentación y que se lo pasarán los datos, como les decía a ustedes, y lo que tenga que firmar el síndico, perdón, el contador, presentará el escrito, controlará los plazos en el expediente, lo que quieran, pero para hablar con los acreedores tienen que ir ustedes. Que lo acompañe el deudor, perfecto, pero no lo dejen hablar, salvo, ¿no es cierto?, en los momentos donde necesariamente el carisma del deudor sea el que haya llevado a que, ¿no es cierto?, le perdonen un tiempo la deuda o lo que fuere, pero lo menos posible, por lo menos posible, porque acá ahora ya estamos hablando de un deudor que fracasó, de un deudor que está en concurso. Entonces ustedes tienen que decirle, bueno, sí, esto pasó, esto ocurrió, pero esto estamos haciendo, esta es la propuesta que viene, esto es lo que pensamos que va a llegar, esto es lo que se nos ocurre que podemos lograr. Proponemos esto porque tenemos que empezar por lo básico, pero es muy factible que mejoremos la propuesta. Como la propuesta se puede mejorar, ¿no es cierto?, aun presentada en el expediente se puede mejorar al momento de la audiencia informativa. Entonces ustedes tienen que convencerlos de que es lo mínimo, porque si ofrecen de más no le va a creer nadie. Quien va ofreciendo castillos en el aire directamente ni los van a atender. Entonces sepan hablar, sepan llegar al acreedor, sepan conmoverlo, explíquenle, estamos ofreciendo lo mínimo para lograr salvar la empresa, pero tenemos la posibilidad casi segura de mejorar la propuesta, y nuestra intención es pagar, y nuestra intención es continuar, y tienen que crear un ambiente de confianza y no incrementar la hostilidad, porque la hostilidad comienza cuando el concursado se presenta en concurso, ¿sí? Ahí empieza la hostilidad. Entonces ustedes tienen que bajar la barrera y tienen que tratar de ver, ¿no? Y bueno, algunos les cerrarán la puerta, algunos no los atenderán, pero tienen que ver con quiénes van a negociar, porque si no, ¿para qué se van a arriesgar a categorizar? ¿No? Ahora, si después de visto el ambiente, ven que a determinados acreedores hay que necesariamente ofrecerles más para que den la conformidad, y hay otros que van a aceptar menos, bueno, vean la forma de categorizar, ¿no es cierto?, para que logren la mayoría, porque esa es la posibilidad que da la ley. Propuestas diferenciadas, pero categorizar de manera tal que no se intente neutralizar el voto de nadie. O sea, que si la pregunta del examen dice, ¿se puede categorizar conforme sin ningún criterio en especial? La respuesta va a ser falso. ¿Por qué? Porque el criterio es la razonabilidad. Y la razonabilidad, en este caso concreto, es que no se impida el derecho al voto a nadie. Bueno, ustedes lean en cualquiera de las bibliografías que se le ha agregado, cómo se categoriza, cuáles son las modalidades, y yo mañana, como les digo, Paganetti mañana se va a conectar a las 6:30 y les va a dar el trabajo práctico que hicimos en la sede sur, que es de la primera parte, de como las modalidades para un plan de empresa, elección de posibilidades y demás, la parte práctica. Y yo les sugiero a ustedes, el lunes que viene, de 2, y si no va a estar grabada, así que va a dar de 2 a 4, nos va a dar a la sede sur, le pedí que les hable respecto a cómo maneja un contador, o sea, cómo se maneja, no un contador, cómo se puede manejar la división en categorías, cuándo es beneficioso, cuándo no es beneficioso, qué tipo de categorías se pueden hacer desde el punto de vista práctico. Si se pueden conectar, no hay ningún problema, entren a la plataforma de la sede sur, de la licenciatura del módulo en sede sur, no tenemos contraseña, entra el que quiere, ¿no es cierto? Y o entran directamente a la clase, que es de 2 a 4, o después les recuerdo que la grabe, que a veces se olvida, y se las pongo en la plataforma a ustedes ya grabada la clase para que la tengan. Pero sería importante que en la práctica vean, ¿no es cierto?, cómo un contador les sugiere
las formas o las modalidades desde el punto de vista, como les digo, de ustedes asesorando al deudor. ¿Cómo categorizaría? Me está contestando Emilio. Lo del pasivo ya lo contesté. ¿Qué otra pregunta? A ver, hemos empezado más tarde, así que nos podemos quedar el tiempo que ustedes necesiten. ¿Qué otra cuestión está acá? Bueno. La homologación del acuerdo. Si se obtienen las mayorías, o sea, abierto el periodo de exclusividad, ¿no es cierto? Se presenta la propuesta de acuerdo que se cuenta desde la finalización del periodo de exclusividad, supongamos que se termina en 30 días, ¿no? Para atrás. O sea, no es un plazo que se compute desde el inicio para adelante. No, el juez dice, hoy determino que el plazo de exclusividad será de tantos días, o sea que finaliza, supongamos, el 9 de septiembre, ¿no es cierto?, con la feria y demás, supongamos, o si no, el 30 de agosto, entonces 20 días para atrás de la finalización del periodo de exclusividad, 20 días para atrás es el plazo hasta el cual el deudor debe presentar en el expediente la propuesta de acuerdo. Es decir, la debe oficializar en el expediente. Ustedes están del lado del deudor, están asesorando al deudor, ¿no es cierto? Ya sea que categorizaron o no, tienen que estar pendientes de eso que al abogado se le puede tranquilamente pasar, porque el abogado hace escritos judiciales. Entonces, tienen que empezar a cumplir los roles de importancia que les compete a ustedes. Insisto, al margen de mis colegas y demás, ocupen el lugar que les corresponde. Sean ustedes los que le digan al deudor, ojo, que la semana que viene vence el periodo para presentar la propuesta de acuerdo. ¿Está bien? La va a firmar el abogado, el deudor con la firma del abogado. Pero téngalo al tanto, ¿para qué? Para que le avise al abogado, para que tengan lista la propuesta, porque ustedes son los que van a redactar la propuesta. ¿De acuerdo? Entonces, si se vence el plazo sin que presenten el expediente la propuesta de acuerdo, traten de que sea mucho antes, no lleguen al final, al último, porque siempre algo puede ocurrir, ahora que tenemos el sistema informático, que a veces se corta la conexión, que no se corta, que se puede ir a tribunales, que si no se puede ir a tribunales, bueno, traten de no esperar, al último tengan ahí marcado, ¿no? Si el periodo de exclusividad vence el 30 de agosto, cuento 20 días para atrás, de hasta ese día yo puedo presentar la propuesta de acuerdo. Téngalo fijo, díganle al deudor que lo presente el primer día, para que no haya problemas. El segundo, que no deje pasar. ¿Por qué? Porque siempre la puede mejorar. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que no la presente? Quiebra indirecta. Le declaran la quiebra. Primer supuesto, donde la quiebra se aplica como sanción. La falta de presentación de la propuesta en el expediente. Entonces, no la presenta, quiebra. ¿Qué hay que hacer? Presento urgente una propuesta, así sea lo mínimo de lo mínimo, total, la puedo modificar y la puedo modificar hasta el momento de la audiencia esa de informativa que se hace 5 días antes de que vence el periodo de exclusividad. Entonces, esa es la ventaja de actuar no sobre el tiempo. Total, la modifico. ¿Cómo es el sistema para computar? Bueno, yo presento la propuesta el día 23 de junio, que es hoy, y agrego mañana un montón de conformidades. Y el 1 de julio presento otra propuesta, o sea, la modifico. Las conformidades referidas a la otra propuesta quedan como borradas. No tienen efecto. ¿Por qué? Porque estoy modificando la propuesta. Entonces, esa propuesta, las conformidades posteriores son las que se va a contar. La vuelvo a modificar, pasa lo mismo. ¿Hasta qué momento puedo modificarlo? Hasta el momento de la audiencia informativa, porque hay que dar un plazo de seguridad jurídica.
hasta el momento de la audiencia. A lo mejor no llego con las mayorías y las modifico en la audiencia informativa y ahí, ¿no es cierto?, con esa modificación logro llegar a las mayorías. Hasta 5 días antes de vencido el plazo de exclusividad lo puedo modificar. Siempre se computan las conformidades posteriores a la presentación de la propuesta. Si hay una sola, no hay problema, pero si la modifico, cuando se modifica, las anteriores quedan sin efecto. ¿Por qué? Porque es obvio, yo di conformidad con aquella propuesta que estaba presentada, no con esta que presenta ahora. ¿Y cómo son las conformidades? Las conformidades se presentan por escrito. Es un escrito del deudor o el acreedor que da conformidad con la propuesta del fulano de tal o de la empresa tal, y con firma certificada por escribano, ¿no? O va y la presenta en el expediente para que el secretario, cosa que va a ser muy difícil ahora, certifique la fecha de presentación, o la lleva con firma certificada por el escribano, porque tiene que tener fecha cierta. ¿Para qué tiene fecha cierta? Para saber si se refiere a esta o a la anterior propuesta. O sea, siempre va a tener que ser una fecha posterior a la fecha de presentación de la propuesta. Ojo con las oficinas públicas. Las oficinas públicas, qué sé yo, todo lo que sea relacionado con la FIP, por ejemplo, tienen muchísimo tiempo, mucho, para decidir si van a dar conformidad o no, y tienen que firmar el jefe de acá, el sector de allá, el supervisor del otro lado, y pasó, y si ustedes van a decir, está en vista tal lado, es más o menos como cuando pedimos un préstamo en el banco, ¿no es cierto?, que está esperando la resolución del directorio, y ya está, y ya va a entrar, y ya va a pasar, pero no llega nunca. Bueno, es igual. Entonces, por favor, con esas entidades, como sería el Banco Nación, sumamente burocratizado, no es lo mismo tratar con el Banco Nación que tratar con un banco privado, ¿no es cierto? Es distinta la burocracia para llegar al punto de inflexión de la decisión. Entonces, todos esos hay que hablarlos muy a tiempo, porque al momento de la conformidad, y es necesario presentar, ¿no es cierto?, por la autoridad competente de la oficina de que se trate. O sea, si es un particular, no hay ningún problema. Si es una sociedad, firmará el gerente, pero si es la AFIP, necesito una resolución de directorio, una resolución que se refiera específicamente al caso concreto, y cuesta mucho conseguirla. Lo mismo que si fuera el Banco Nación, como les decía. Con eso hay que apurarse y empezar todos los días a recordar, para que de tanto taladrarle la cabeza, en un momento diga, bueno, listo, ya está. No se dejen estar en eso, porque son ustedes también los que van a estar al lado del deudor, tratando de conseguir las mayorías. Ya empezaron antes del periodo de negociación, pero ahora tienen que agregar las mayorías al expediente. Y eso es fundamental. Llegado el momento de la conclusión del periodo de exclusividad, el juez saca una resolución, ¿no es cierto?, donde dice si se obtuvieron o no se obtuvieron las mayorías. Es una resolución muy sencilla, es lo que se llama un auto de mero trámite, lo que se decimos en el cual se dice, se hace saber que se obtuvieron las mayorías en el presente expediente, o se hace saber que no se obtuvieron, nada más, dentro de las 48 horas de que se cerró el periodo de exclusividad. Por supuesto, siempre le pregunto al síndico, para que el síndico haga el cálculo, porque no le cuesta hacer el cálculo. No es algo que esté acostumbrado a hacer. Acá en Salta, gracias a Dios, como decimos, al tener esos juzgados especializados, donde el fuero es específico, pero además hay 2 contadores por cada juzgado, bueno, ya es un poquito más fácil, y a lo mejor no le preguntan al síndico, pero ustedes se van a recibir para litigar en cualquier lugar. Y si van a litigar en Tartagal, van a litigar en Rosario, van a litigar qué sé yo, en Orán, o van a litigar en Tucumán, ¿no es cierto?, tienen que saber cómo funciona la cosa, porque realmente. Entonces, le pregunta al síndico,
¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? Es nada más que el simple cómputo, ¿no es cierto?, de las mayorías, saber si de lo que sale de las mayorías que se agregaron al expediente, las conformidades que se agregaron al expediente, llegamos o no a las mayorías. Después de eso, recién viene la homologación. Porque en la homologación, el juez lo que puede hacer, ¿no es cierto?, es fijarse y analizar, porque a lo mejor dentro de las mayorías se han establecido conformidades de acreedores que están impedidos de votar. Porque la ley excluye el voto de algunos, que son los parientes, ¿no?, ascendientes, descendientes, y ascendientes y descendientes hasta el cuarto grado, y afines hasta el segundo grado. Es decir, que mi papá, mi abuelo, mi hijo, mi nieto no pueden dar la conformidad. Y mi cuñado tampoco. Y mi primo tampoco. Ellos están excluidos. Y también esa exclusión incluye a los directivos de la empresa, es decir, al director de la sociedad anónima, o al gerente de la ¿cómo se llama?, de la SRL, respecto a los parientes de ellos. Y a sus sesionarios en un año anterior a la fecha de presentación. Es decir, si yo ya sabiendo que estaba el concurso, le cedí mi crédito a otra persona para que así pueda votar, eso como sesionario del crédito de alguien que estaba impedido del voto, no puede votar. En realidad no se computa, no es que no pueda votar, no se computa. O sea que es algo que se tendrá que analizar para ver si está excluido. Le dirá el cónyuge, bueno, pues he visto que hay sociedades donde los socios son marido y mujer, y entonces tienen un crédito importante y se presentaron a verificar, y como saben que no, en el caso de que ya supieran, que no lo preveyeran, de que no iban a poder computarse a los fines de las mayorías, hicieron una sesión de derechos cualquiera, ¿no?, para que se presente con otro nombre, y entonces evidentemente a lo mejor no se tiene en cuenta. Y eso es una de las cuestiones, ¿no es cierto?, por las cuales cuando se homologa, si el juez no lo advirtió, se puede plantear la impugnación. ¿Por qué? Porque puede haber un error en el cómputo, y el error en el cómputo puede ser porque se computó a acreedores que no valía y su voto no podía computarse, o que hubo un error al calcular, o que hubo un error de forma. Bueno, son impugnaciones que se realizan y que se resolverán o no, no importa porque es un tema judicial. Lo cierto es que el efecto que ustedes tienen que saber respecto a la homologación es que el juez homologa. Cuando homologa lo que los otros acordaron, no resuelve. Yo homologo lo que los otros acordaron. Y este es el caso, por ejemplo, similar a un juicio de alimentos. Cuando las partes se ponen de acuerdo, el juez homologa lo que las partes dijeron. En el juicio de divorcio, se ponen de acuerdo en todo. El juez homologa lo que las partes han resuelto. Ahora, si tiene que tramitar un juicio pidiendo los alimentos o el régimen de asistencia al menor, entonces eso ya resuelve el juez, porque hubo una contienda. Acá no resuelve, homologa, porque la conformidad la prestaron los acreedores, que es lo que dijimos desde el comienzo. Los acreedores son los que deciden son los que tienen la decisión respecto a la continuidad o no de la empresa en el concurso. Ellos, si dan las mayorías, ellos sabrán. El juez puede decir, pero qué pedazo de soquete, ¿cómo le va a aceptar una propuesta así? Si este pobre infeliz no puede pagar, a cuestión del acreedor, es su derecho. Él sabrá por qué vota a favor. Es su derecho y no se lo puede quitar. Entonces, por eso se llama homologación. Se homologa dándole efectos legales a lo que los acreedores acordaron. Los acreedores acordaron con el deudor, se homologa esto y se aplica a todos los acreedores que tiene el deudor. Ese efecto es importante, se aplica a todos, a los que plantearon incidentes de revisión, a los que han apelado,
a los los acreedores que no se han presentado, es decir, se aplica a todos los acreedores. Eso es fundamental. Pero nunca se olviden de que son acreedores que se hayan presentado a verificar. Porque los que no se presentaron a verificar no van a cobrar. Entonces siempre hagan ese enlace. Se aplica después de homologado, tiene efectos respecto a todos los acreedores en la medida que se hayan presentado a verificar. Si no, ¿cómo se va a adecuar? Y bueno, cada crédito se lo irá adecuando, ¿no es cierto? Si propuso, digamos, lo más fácil, si propuso pagarle el 50% en 3 cuotas, y bueno, según el cómputo de lo que corresponde a cada acreedor, se le irá adecuando. Y lo último que quiero que tengan en cuenta, cuando decimos a todos los acreedores, los que se presentaron y los que no, porque a ese momento de la homologación todavía se pueden presentar acreedores con verificación tardía, porque la verificación tardía tiene un plazo de caducidad. 2 años desde la fecha de apertura del concurso. Acá desde la fecha de apertura del concurso. 2 años. ¿No? Si no me presento en ese tiempo, caduca. Ustedes ya saben que caduca el derecho. Perdí mi derecho. No es una prescripción de lo que se pierde la acción. Caduca el derecho. ¿Sí? Entonces, bueno, no me presenté desde que se inició 2 años, caduca el derecho. Pero si estoy todavía dentro de los 2 años y acaban de homologar, me acuerdo, voy, presento el pedido de verificación y bueno, se me va a aplicar a mí. ¿Pero me van a verificar? Sí, me van a verificar, pero me van a aplicar los efectos de la homologación. A lo mejor me van a verificar 100.000, y yo sé que por efectos de la homologación, que el juez lo va a decir en el momento de la verificación, se acepta el crédito y conforme lo resuelto en homologación de fecha tal, por tal monto, porque siempre va a ser menos o va a tener alguna particularidad. Y ese plazo de caducidad de los 2 años solamente tiene una excepción, que es si hubiese una sentencia definitiva, que en un juicio, el crédito deviene de un juicio que tramitó por separado, ¿no es cierto? Un daños y perjuicios en un juzgado civil y comercial, o un crédito laboral, entonces puede exceder de los 2 años en la medida que se presente la sentencia, ¿no es cierto?, después que esté firme, dentro de los 6 meses de obtenida la sentencia. Les repito, la verificación tardía tiene un plazo de caducidad de 2 años, desde la apertura del concurso. Después caduca el derecho, salvo que el crédito venga de una sentencia judicial firme, que se puede presentar hasta 6 meses después de dictada esa sentencia, de que haya quedado firme la sentencia. O sea que si la sentencia quedó firme antes de los 2 años, perfecto, pero si es después de los 2 años, tengo plazo hasta 6 meses después de tener la sentencia definitiva. Y creo que hemos abarcado todo lo que puede ser objeto de, no sé, si a ustedes les planteen algún tema que necesiten, yo creo que está resumido todo lo que puede ser materia del examen, y acuérdense, mañana tienen un práctico, y el lunes, si quieren entrar a la plataforma, el enlace está en la plataforma, igual que les pongo a ustedes, se los pongo en la del sur, solo que no hay clave para entrar. Entonces entran en el enlace que corresponde a la clase del lunes. No es como ustedes, tenemos enlaces distintos, son sedes distintas. Entonces hay uno para el lunes, otro para el miércoles, otro para el viernes. Entonces entran a la del lunes y pueden escucharlo al contador Paganetti, que sería la parte de categorización. Y si no, bueno, yo voy a tratar de subirles, si me dan a tiempo, porque por ahí se demoran un poquito, si me dan el enlace a tiempo, yo les subo también en la plataforma de ustedes el trabajo práctico, o sea, el práctico de categorización, para que lo tengan. ¿Algo más que necesiten que lo aclaremos? ¿Han entendido? ¿O ya se han ido todos y ha quedado la cara nomás? ¿Cómo? Es una posibilidad, ¿no? Sí, se entendió, profe. ¿Me entendieron? Bien.
¿Hay algo que quieran que les aclare más? Recording Vamos a stopped. detener la grabación. A ver, detenemos la grabación, así se animan a preguntar. ¿Hay algo más que no hayan entendido? ¿Les parece interesante el tema? ¿Eh? Yo creo que ustedes van a salir mejor preparados que muchos de otros años, porque estamos haciendo hincapié desde hace rato con el tema de la posibilidad de que las incumbencias, de defender las incumbencias. Defiendan mucho las incumbencias. Es fundamental. Porque si no defienden las incumbencias es como que están cediendo espacios. Y en materia laboral no hay que ceder espacio, pero claro, hay que prepararse. Hay que prepararse con responsabilidad. Bueno, entonces, si no hay más dudas, por escrito parece que no. A los que hicieron preguntas por escrito, creo que les contesté a todos. Pero sí, no, sí. Bueno, parece que ya está. Bueno, chicos, entonces hacemos así. Nosotros casi seguro nos volveremos a ver. O sea, ya hablo con el doctor Sánchez de que cambio la fecha para el sábado a las 10 de la mañana. Así tienen un tiempito más. Y no sé, a ver, se entendió. Creo que sí, no se entendió. Y hagamos una cosa, como el martes quedaría libre, porque el horario que se iba a rendir, podemos hacer ¿Les resulta inconveniente entrar ustedes a la plataforma de la otra para ver la clase del sur? ¿Le pedimos al contador Paganetti que le repita el martes para ustedes? ¿O dejamos ese día libre para que estudien? A ver, hagan alguna propuesta y yo, en base a lo que ustedes me digan, le propongo al doctor, porque empezar con el acuerdo preventivo extrajudicial cuando tenemos pendiente el examen, el martes no tenemos clases, que no tengamos clases, decís, Emilio, el martes, o hagamos otra cosa. Ya sé, a eso, sí, perdón, el miércoles. El miércoles 30, que sería la fecha vamos a hacer una cosa muy simple. El miércoles sería la fecha del examen. El examen lo vamos a pasar para el sábado. El miércoles, porque estaban previstas 2 clases de repaso, ¿no es cierto? El miércoles hacemos la última de repaso con las preguntas concretas ya estudiando. O sea que esa segunda clase sería para responder preguntas, no para hablar. ¿Les parece que sea adecuado? Ustedes ya estudiando, ya teniendo las 2 clases prácticas, y entonces para que hacemos así para que el doctor Sánchez no se enoje y diga que les estoy pasando para el sábado. Les paso para el sábado y el miércoles hacemos la segunda clase de repaso, no para hablar yo, sino para que ustedes pregunten. Quiero que cada uno pregunte todo lo que les surja, traten de leer lo máximo posible. Por ahí le pido al contador Paganetti que esté conmigo y así nos preguntan a los dos. O los profesores que dieron clase también. Hacemos así entonces. Pido den por sentado que va a ser el sábado y el miércoles hacemos la segunda clase de repaso y espero que tengan dudas. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Perfecto. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Mañana tenemos el práctico, ¿no? Mañana tienen el práctico con Paganetti, el primero, el de la parte de crisis. Y traten de entrar el lunes al otro práctico de categorización, es de 2 a 4. Es muy sencillo, o sea, busquen el enlace y entren igual, el enlace del lunes, así no lo hacemos repetir. De última, si les resultara muy inconveniente o lo que fuere, podríamos
agarrar y directamente el miércoles que repita el práctico para ustedes, pero sería como me parece como inadecuado. Vemos, en principio, hagamos una cosa, ustedes tienen el foro de consultas, manden por el foro de consultas si van a tener preguntas y es necesario hacer la clase, o le pedimos que repita si no han entendido o necesitan algo de la parte práctica. Yo calculo que es importante que les contestemos todas las preguntas que tengan y que demuestren que están estudiando. ¿Sí? Bueno, puede ser también una nota de concepto, que es importante tener. Nos veríamos el miércoles entonces. Bueno. Hasta luego. Que estén bien. Estudien.